a todos, bienvenidos a nuestro servicio virtual. Hoy es un día para gozarte en la presencia de Dios. Vamos a cantarle con alegría y ahí donde te encuentres, si puedes, alza tus manos y disfruta de su presencia. Y como si fuera poco, está atento a lo que Dios tiene para ti por medio del mensaje bíblico. Dios te continúe bendiciendo. El cielo es un lugar de adoración. Apocalipsis 4:8. La parte B dice: día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El reino de Dios se hace presente cuando sometemos nuestra vida a Dios. Hagamos que el reino de Dios se haga presente en nuestras vidas. Adoremos al Señor Dios Todopoderoso. Adoremos como lo hacen en el cielo. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya.
dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios en toda situación, dice este versículo. Y dar gracias a Dios en toda situación no es fácil. Dar gracias a Dios cuando tienes una enfermedad no es fácil. Cuando te sientes solo, cuando has perdido el trabajo o cuando tienes una situación familiar que te causa tristeza, no es fácil dar gracias. Hay muchas situaciones muy tristes y dolorosas por las cuales es muy difícil dar gracias, pero Dios nos dice en su palabra que la voluntad de Él para nosotros es que en toda situación nos mantengamos alegres, de buen ánimo, que oremos sin cesar y demos gracias a Dios por todo. Él nos dará la fuerza para afrontar toda situación si hacemos su voluntad. Así que hoy doy gracias a Dios por esta situación extraña que estamos viviendo, porque este nuevo normal o nueva normalidad, porque no es pedirle a Dios que nos quite esto, ¿verdad? Es pedirle que nos enseñe a vivir en medio de las circunstancias que Él nos está permitiendo y que nos fortalezca dentro de esta nueva forma de vida, ¿verdad?, que estamos experimentando. Aún en medio de esto, de esta difícil situación, el Señor nos dice que demos gracias. En mi caso, he podido ver la grandeza de Dios en medio de todo. He podido experimentar que aún, ¿verdad?, aún más, he podido experimentar que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y tengo en mi corazón un agradecimiento enorme, porque como familia hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto y nos ha servido para acercarnos más ante el trono de su gracia como familia juntos, aleluya. Y por eso le alabaré toda mi vida, gloria a Dios. Así también sé que lo ha hecho con todos ustedes. Y por eso mis hermanos del ministerio también quieren compartir su agradecimiento a Dios con ustedes. Y comenzamos con nuestro hermano José Antonio. Que bendiga, hermano. Primeramente le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Le doy gracias a Dios por la familia que me tocó, los padres que me tocaron, mis hermanos y todos mis familiares. Y después le doy gracias a Dios porque, estando yo muerto en delito y pecado, dio a su Hijo unigénito para que muriera por mí y comprara a precio de su sangre preciosa. También le doy gracias porque me trajo aquí a compartir con unos nuevos hermanos en Puerto Rico, cual yo los amo como si fueran mis verdaderos hermanos, aunque somos hermanos en Cristo, pero los amo con un amor de ese que Cristo da. Y sobre todo, le doy gracias a Dios porque en medio de todo lo que estamos pasando, Dios nunca me ha abandonado, Dios nunca me ha dejado, porque como Él dice en su palabra, que Dios cuida de mí, cuida de los suyos. Por eso, cuando en necesidad estoy, le doy gracias a Dios porque Él es mi roca de mi socorro. Dios les bendiga, hermanos. Yo le doy gracias al Señor porque aún en estos tiempos difíciles Él ha sido siempre fiel conmigo, con mi familia, todo el tiempo. Gloria a Dios por eso. Lo que me ha sostenido a mí en este tiempo y en todas las pruebas de mi vida ha sido esas promesas que son fieles y verdaderas. Aleluya. Así que en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Así que es un Dios maravilloso.
tiene un plan, tiene un propósito con cada uno de nosotros sus hijos. Y nada ni nadie podrá ir sobre lo que Él tiene para ti. Confía en Él. Dios te bendiga. Hoy puedo dar gracias a Dios por este detente. Un corazón agradecido puede ver a Dios en cada detalle de la vida, aún en medio de dificultades, y apreciar más lo que es de valor, pero que a veces por los afanes de la vida no les prestábamos atención. Y simplemente doy gracias por la vida, doy gracias por la salud, por mi sustento, por mi familia, por su cuidado y por enseñarme a creer que Él tiene todo bajo control. Corazón colmado de
Buenos días, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros, ¿verdad? En esta mañana yo quisiera pues hablarles de un tema que es un tema muy práctico para nuestra vida y más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Es necesario que nosotros entendamos, ¿verdad? Y se trata de la paciencia. Imagínense ustedes, necesitaríamos paciencia nosotros en estos días. La paciencia es una de las virtudes más difíciles, ¿verdad?, para el cristiano, más difíciles para poder reflejar, para poder desarrollar y llevar a cabo. Pero para nosotros como cristianos, ¿verdad?, y seguidores de Cristo, pues no hay opción. Es necesario que nosotros desarrollemos paciencia, porque es un mandato de Dios y porque también tiene bendiciones y consecuencias buenas para nuestra vida. Lo contrario sería ser impaciente, y eso a su vez pues tiene consecuencias que pueden ser nefastas para nuestra vida, ¿verdad? Así que es importante que nosotros entendamos el concepto de la paciencia, no la paciencia como el mundo la entiende, sino la paciencia en términos bíblicos, ¿verdad? Y esa es la que nosotros pues vamos a considerar en la mañana de hoy. Como les había dicho, la paciencia es una de las virtudes y es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Ya saben que el fruto del Espíritu tiene 9 manifestaciones. Si usted va a Gálatas capítulo 5, versículo 22, ahí va a encontrar las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Y entre esas manifestaciones está la paciencia. Así que de manera que para nosotros poder desarrollar y manifestar la paciencia, nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Nosotros tenemos que someternos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo. Como dice en Romanos capítulo 8, ya no militamos en la carne, sino que vivimos en el Espíritu. Y es a través del Espíritu, ¿verdad? Es a través de la sumisión a Dios y a su Espíritu Santo, es a través de la autoridad de Dios en nosotros y el sometimiento que nosotros vamos a estar en la condición de poder desarrollar la paciencia en nuestras vidas. Así que, dicho eso, ¿cómo nosotros podemos definir la paciencia? Pero antes que nada, es importante entender que nosotros en nuestra naturaleza humana no somos capaces de ser pacientes. Nuestra naturaleza humana no está dirigida hacia la paciencia. No estamos programados a la paciencia, todo lo contrario, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana es una naturaleza impaciente, es una naturaleza que deseamos obtener los resultados de la forma más rápida posible, y nos cuesta esperar, nos cuesta trabajo esperar. Sin embargo, en la vida del cristiano todo se trata de esperar en Dios, de esperar en el Señor. De eso se trata la vida cristiana. Así que es ahí la importancia, ¿verdad?, de nosotros poder entender este concepto y poder desarrollar la paciencia en nuestra vida.
como podemos definir la paciencia de la siguiente forma. La paciencia es la capacidad, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de algo que tenemos que desarrollar. La paciencia no es algo que llega del cielo y rápidamente nosotros la tenemos, por decirlo de esa forma. No, la paciencia es algo que se desarrolla, ¿verdad? Es una capacidad. La paciencia es la capacidad de nosotros enfrentar las pruebas y las situaciones de la vida, sabiendo que Dios va a cumplir con sus promesas. Fíjense, esa es la paciencia en términos bíblicos, ¿verdad? Saber, tener esa capacidad de aguantar, de esperar, de enfrentar la situación, sabiendo que Dios va a cumplir su propósito y va a contestar nuestras peticiones, nuestras oraciones en el momento que Él así lo estime, en el calendario de Dios. Aquí no se trata del calendario nuestro, se trata del calendario de Dios, ¿verdad? Y me acuerdo hace unos domingos atrás del mensaje que dio nuestro hermano Gilberto, donde él hablaba de 4 pilares, ¿verdad? Necesarios en la vida del creyente. El primero era creer, el segundo era obedecer, el tercero era confiar y el cuarto pilar era esperar. Y precisamente la paciencia se trata de esperar en el Señor, esperar a lo que Dios tiene para nosotros, esperar a que Dios obre a través de nosotros, esperar a que Dios nos dé la respuesta que más nos conviene a cada uno de nosotros. De eso se trata esto, hermano, de saber esperar. Pero tenemos que aprender a desarrollar la paciencia en nuestras vidas, ¿verdad? Así que volviendo nuevamente y repitiendo, la definición de paciencia en términos bíblicos es la capacidad de nosotros enfrentar la situación, enfrentar las pruebas, sabiendo, y aquí es que entra la fe, hermano, sabiendo, teniendo la certeza, la seguridad de que en esa espera Dios va a obrar y Dios va a determinar lo que mejor nos conviene a nuestras vidas. De eso se trata la paciencia, ¿verdad? Sin embargo, la paciencia puede ser o activa o puede ser pasiva, ¿verdad? ¿Y cómo definimos eso? La paciencia se demuestra de forma activa, ¿verdad? Y la forma en que nosotros definimos esa forma activa de reflejar la paciencia es a través de la perseverancia, ¿verdad? Cuando nosotros somos pacientes, también somos perseverantes. De manera que la paciencia no puede ser pasiva, no puede ser pues una actitud de estar esperando sin ningún tipo de certeza, sin ningún tipo de fe. No, hermanos, la paciencia tiene que estar acompañada de una actitud de perseverancia, de una actitud de constancia, de una actitud de búsqueda, de una actitud de seguir la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Como decía Pablo, yo prosigo y corro hacia la meta que es Cristo Jesús, ciertamente olvidando lo que queda atrás, yo prosigo la meta. Esa es la perseverancia que nosotros tenemos que experimentar, esa es la perseverancia, ¿verdad?
que nosotros tenemos que expresar, ¿verdad? Ser perseverantes aún en medio de la situación. ¿Y en qué somos perseverantes? La perseverancia es constancia, es proseguir una meta, es seguir un camino sin desviarnos, ¿verdad? Y somos constantes, por ejemplo, en la oración. O sea, mientras somos pacientes, mientras esperamos, somos perseverantes en la oración. Seguimos orando, ¿verdad? Somos perseverantes en la búsqueda de la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios. Somos perseverantes en reunirnos y congregarnos con nuestros hermanos. Somos perseverantes en buscar nuestra intimidad con Dios de día a día. Fíjense que eso es una paciencia activa, no es pasiva. Pasiva sería yo sentarme a esperar sin hacer absolutamente nada, pero no es eso lo que el Señor quiere para nosotros. Dice en Hebreos 12:1, si lo podemos buscar, ¿verdad? Muy bien, Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice: por lo tanto, esta versión es la nueva traducción viviente, ¿verdad? Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que impiden que nosotros corramos la carrera, ¿verdad? Que nos impiden ser perseverantes, ¿verdad? Principalmente el pecado que pueda haber en nuestra vida. Y dice aquí, y corramos con perseverancia, hermano, con perseverancia, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Así que la perseverancia, hermano, es indispensable, va de la mano, es hermana, gemela, por decirlo de esa forma, de la paciencia, ¿verdad? Es proseguir una meta, es enfrentar las pruebas, es una expectante espera por el cumplimiento de las promesas de Dios. El asunto, hermano, no es creer, el asunto es sigamos creyendo, sigamos perseverando, sigamos buscando, sigamos en la espera, sigamos perseverando, sabiendo que Dios va a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros, ¿verdad? Acuérdense de una cosa, hermano, Dios está más interesado en hacer la obra en cada uno de nosotros que nuestras propias comodidades. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere darle todas aquellas cosas que necesitamos, pero sobre todo Él desea hacer esa obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa obra de formar a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, pero para eso nosotros necesitamos ser pacientes, enfrentar la vida, enfrentar las pruebas de la forma que Dios quiere que la enfrentamos, que es a través de la paciencia y la perseverancia. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que todo esto que estamos viviendo termine de una vez y por todas? Estoy seguro que todos nosotros desearíamos eso. Pero no se trata de nuestros planes, no se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que Dios quiere. Y Dios utiliza todas estas cosas, hermano, para desarrollar la paciencia en cada uno de nosotros. Y precisamente hablando de desarrollar la paciencia, porque como le había dicho al principio,
la paciencia se desarrolla. La paciencia no es una vitamina que nos tomamos, no es un rayo del cielo que viene y nos toca y ya somos cristianos pacientes, no, hermano. La paciencia es algo que desarrollamos en nuestra vida, ¿verdad? Como cristianos de día a día. Y hay dos formas básicamente de nosotros desarrollar la paciencia. Vamos a buscar en Colosenses capítulo 1, versículo 11. Y aquí vamos a encontrar la primera forma, ¿verdad?, en que Dios desarrolla la paciencia en nosotros, ¿verdad? Y dice este versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 11, dice: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. Tenemos que fortalecernos con el poder de Dios de día a día para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. De manera que para nosotros poder tener esa paciencia y esa perseverancia, esa constancia en nuestra vida, para nosotros poder desarrollar ese pilar de la espera, ¿verdad?, de esperar en el Señor, tenemos que ser fortalecidos con el poder de nuestro Dios, de nuestro Señor, poder que habita en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que no es mi paciencia la que yo desarrollo, sino es la paciencia que proviene de parte de Dios a través del poder que Él opera en cada uno de nosotros. Acuérdense que la paciencia es la manifestación del fruto del Espíritu, ¿verdad? Es una manifestación del fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros. Así que es a través del poder de Dios, ¿verdad?, que nosotros podemos ir desarrollando paciencia, ¿verdad? Pero para nosotros poder fortalecernos en el poder de Dios, hermanos, nosotros tenemos que tener una comunión estrecha con Dios. Nosotros tenemos que andar en obediencia a Dios. Nosotros tenemos que andar como es digno de aquel que nos ha llamado en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que intimar con Dios, ¿verdad? Solamente andar en su autoridad, andar en sumisión, ¿verdad?, sumisos al Espíritu Santo, ¿verdad? Acuérdense, hermano, que esto es andar en la llenura del Espíritu. De esa manera es que el poder de Dios puede actuar en nuestra vida y puede hacer lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Así que la primera forma en que desarrollamos la capacidad de la paciencia en nuestra vida es cuando nosotros nos fortalecemos. Dice aquí, fortalecernos en el glorioso poder de Dios, ¿verdad? Así que lo que a mí me da fuerza, lo que a mí me da sentido a vivir, a perseverar, a ser paciente, a esperar, no es lo que yo veo, no es lo que yo veo con mis ojos, porque lo que yo veo con mis ojos va a procurar hacerme sentir todo lo contrario, va a procurar, va a tener el efecto de yo ser impaciente, porque lo que yo veo, lo que mis ojos ven, pues es lo que yo no quiero ver, ¿verdad? Y entonces voy a querer tomar el papel de Dios para poder hacer las cosas y no me corresponde a mí, sino que le corresponde a Dios a través de su poder obrar en mí para que yo pueda aceptar, trabajar, obrar
en el tiempo de Dios, en el calendario de Dios, a la forma en que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que tenemos que fortalecernos de día a día, hermano. Esto tiene que ser de día a día, de momento a momento, fortalecernos en el poder de nuestro Señor. La otra forma en que nosotros desarrollamos paciencia, pues es ya muy conocida por nosotros, ¿verdad? Y lo encontramos en el capítulo, en el libro de Santiago, que es el libro de por sí que nos habla sobre la paciencia. Santiago capítulo 1, en el versículo 3, ¿verdad? Ya esto es conocido por todos ustedes, pero esta es la otra forma en que Dios va a ir produciendo paciencia en cada uno de nosotros. Es la forma dolorosa, por decirlo de esa forma, pero es la forma necesaria que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos crecer en paciencia. Dice el versículo 3 de capítulo 1 de Santiago: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La constancia, la perseverancia, la paciencia tiene la oportunidad de desarrollarse cuando nuestra fe se pone a prueba, ¿verdad? Así que dejen que crezca, dice aquí, ¿verdad? Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, seremos perfectos y completos y no nos faltará nada. Así que así de importante, ¿verdad? Para que seamos perfectos y cabales, como dice la versión de Reina Valera, es necesario que crezcamos en la paciencia. Y la forma en que Dios nos ayuda a crecer o a desarrollar la paciencia, pues a través de las situaciones que vienen a nuestra vida, de las pruebas que vienen a nuestra vida, de los quebrantos que vienen a nuestra vida. Por eso es importante, hermano, que cuando usted esté atravesando por situaciones difíciles en la vida, nosotros tenemos que saber, hermano, que Dios está tratando de enseñarnos algo. Dios está tratando de enseñarnos muchas cosas, ¿verdad? Dios nos está tratando de disciplinarnos en amor. Dios está tratando de enseñarnos a confiar en Él, a esperar en Él. Dios también quizás está tratando de quitar del camino aquellas cosas que no convienen en nuestra vida y que estorban nuestra comunión con Él. Así que es importante de que cuando estemos atravesando por situaciones en la vida, no hacer una pregunta como esta de por qué estamos atravesando. O sea, yo creo que ya un cristiano que tiene años en el Señor y que es maduro, pues no se preguntaría una cosa como esa. Estamos atravesando pruebas porque las pruebas son necesarias en la vida, porque las pruebas tienen propósito en nuestra vida, porque el camino a la eternidad, el camino a la gloria de Dios está pavimentado, hermano, con las pruebas. Así como nuestro Señor Jesucristo sufrió y experimentó grandes pruebas, nosotros también quizás no las experimentaremos al nivel que Él las experimentó, pero sí es necesario que experimentemos las pruebas, porque ese es el camino hacia la vida eterna, hermano. Ese es el camino, esa es la forma en que Dios nos va puliendo, ¿verdad? Dice la palabra que somos probados como el oro, y el oro es probado con el fuego, porque a través del fuego es que salen las impurezas del metal, y es a través de la prueba que salen las impurezas de nuestra vida, de nuestra alma. Así que es importante que entendamos, hermano, que cuando pasamos y atravesamos por pruebas, hermano, tenemos que preguntarle al Señor qué nos quiere enseñar, qué el Señor nos quiere enseñar,
¿Qué el Señor nos está tratando de decir? ¿Qué áreas de nuestra vida nosotros tenemos que entregarle a Él? ¿Qué áreas de nuestra vida estamos reteniendo para nosotros y no se las estamos entregando a Él, hermano? Hay muchas cosas que tenemos que preguntarnos cuando nosotros pasamos a través de la prueba. Tenemos que tratar de pasar la prueba, hermano, como si fuera un examen, ¿verdad? Tratar de pasarla con la mejor nota posible. Porque si no, hermano, posiblemente la prueba pueda ser un poquito más fuerte. Porque Dios tiene que de alguna forma despertar nuestro espíritu, hermano. Así que, gloria a Dios, esas son las dos maneras, ¿verdad?, en que nosotros, a través de la Biblia, ¿verdad?, bíblicamente les he demostrado que podemos desarrollar la capacidad de la paciencia, ¿verdad?, fortaleciéndonos en el poder de Dios y a través de las pruebas y las dificultades que pasamos en nuestra vida. En nosotros poder desarrollar esa paciencia y manifestar esa paciencia y ser cabales, ¿verdad?, en la paciencia, pues tiene recompensas para nuestra vida, hermano. Y la Biblia está impregnada de promesas de parte de Dios para aquellos que saben esperar, para aquellos que esperan en el Señor, ¿verdad? Y hay muchos personajes bíblicos que fueron pacientes, hermano, demostraron la paciencia a pesar de la prueba que enfrentaron y fueron receptores de grandes bendiciones para su vida. Podemos mencionar así algunos que otros, como Job. Todos sabemos todo lo que Job sufrió, sin embargo fue paciente, no le cuestionó a Dios, fue paciente en su prueba y Dios le triplicó la bendición. Abraham, que tuvo 25 años esperando la promesa de Dios, fue paciente y Dios lo bendijo. Y el salmista David, que antes de ser proclamado rey, tuvo que enfrentar muchas pruebas, ¿verdad?, la persecución y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, fue paciente también como ser humano, ¿verdad? Tenía sus momentos, pero reconocía que tenía que esperar en el Señor. Y Dios así lo bendijo, ¿verdad? Y precisamente en el Salmo número 40, vamos a buscar el Salmo 40, ¿verdad? Salmo 40 en el versículo 1. Dice aquí el salmista: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. ¿Cuántos de nosotros, verdad, podemos decir en nuestra prueba, en nuestra situación: con paciencia esperé que el Señor me ayudara? Y esas fueron las expresiones de David. Y dice: y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Todo eso, hermano, producto de la paciencia con la cual David esperó en el Señor. Y eso es uno de los tantos versículos que hay en la Biblia donde Dios promete que aquellos que esperan, ¿verdad?, aquellos que esperan en Jehová, como dice Isaías, levantarán vuelo como el águila, caminarán y correrán y no se fatigarán, ¿verdad?, porque esperan en el Señor. Así que, hermano, las consecuencias de nosotros esperar, de nosotros ser pacientes ante las promesas de Dios, ante las bendiciones que ya tenemos, las consecuencias son consecuencias de bendición para nuestra vida, hermano. Y Dios
Dios se glorifica de una forma especial en nuestra vida cuando nosotros somos pacientes, hermano. Y eso es lo que Él quiere, porque Él lo que quiere es glorificarse en nuestra vida, ¿verdad? Pero lo contrario también es cierto. La impaciencia puede traer consecuencias nefastas a nuestra vida, ¿verdad? Y uno de los ejemplos bíblicos, ¿verdad? Entre muchos ejemplos, varios ejemplos, ¿verdad? El rey Saúl precisamente perdió su reinado por haber sido impaciente, por haber desobedecido al Señor y por haber actuado de forma impaciente cuando no lo tenía que hacer, desobedeciendo y haciendo cosas, ¿verdad?, que no le correspondían a él, pero en su impaciencia tomó control y usurpó acciones que no le correspondían a él, sino que le correspondían al sacerdote, a Samuel. Y a causa de esa impaciencia, Saúl perdió su reinado, ¿verdad? Así que, y hay otra historia en la palabra de Dios, hermano, porque no hay una cosa más seria, hermano, que resistir la voluntad de Dios. No hay una cosa más seria para nuestra vida, que tratar de nosotros actuar como Dios, que tratar de nosotros usurpar lo que le corresponde a Dios, ¿verdad? Tratar de resolver las cosas a nuestra forma, ¿verdad? No hay cosa más abominable, vamos a decirlo de esa forma, delante de Dios, que nosotros tratar de hacer lo que a Dios le corresponde hacer, ¿verdad? Así que, y hay un ejemplo bíblico, hay una historia que está en Isaías 30, para darles un ejemplo de las consecuencias que puede acarrear la impaciencia en nuestra vida, el actuar a nuestra forma, el no saber esperar en el Señor, ¿verdad?, que puede tener consecuencias graves y nefastas para nuestra vida. El pueblo de Israel, hermano, llegó al punto, imagínense ustedes, de ante la amenaza del enemigo, pedirle ayuda, nada menos y nada más que al pueblo de Egipto, a Faraón, en vez de consultarle a él, en vez de acudir a él, ¿verdad? No hizo lo que Dios había determinado hacer, y entonces en su impaciencia, en su desespero por tratar de resolver la situación, hermanos, como nos pasa a nosotros, terminaron pidiéndole ayuda a nada menos y nada más que al pueblo de Egipto, a Faraón. Y yo quiero leerles varios versículos de esta historia, hermano, para que ustedes vean las consecuencias y lo serio que es para Dios esto de la impaciencia, hermanos. Vamos a, si quiere buscarlo conmigo, si quiere compartir conmigo esta lectura. Obviamente no voy a leer la historia completa, la historia la resumí lo que acabo de decir, pero sí quiero ir a algunos versículos que Dios establece, ¿verdad? Y esto está en Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, en el versículo 1 y 2. Fíjense en lo que dice el Señor, lo que les dice el Señor al pueblo de Israel. Estoy en la versión, otra versión, ¿verdad? Diferente a Reina Valera, para poder entender un poco mejor. Dice el versículo 1 de Isaías 30, qué aflicción, dice el Señor, qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes, dice el Señor. Rebeldes porque eran impacientes, rebeldes porque no se sometían a la voluntad de Dios, rebeldes porque no obedecían a Dios, rebeldes porque no buscaban a Dios,
rebeldes porque no seguían el consejo de Dios. Y así como el pueblo de Israel es rebelde, nosotros también podemos actuar de forma rebelde cuando hacemos lo mismo, ¿verdad? Cuando no nos sometemos a Dios, ¿verdad? Y dice, ¿qué aflicción le espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. ¿Qué aflicción me esperaría a mí si yo actuara de forma rebelde también? Ustedes hacen planes, dice el Señor, contrario a los míos. Wow, hermano. Hacemos planes contrarios a los planes de Dios, hermano. No nos sujetamos a Dios. No tenemos la paciencia, no esperamos en que Él actúe. Queremos resolver las cosas a nuestra forma y a nuestra manera. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. Y de esa forma aumentan sus pecados. Aleluya, gloria a su nombre. ¿Cuántas veces nosotros no somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántas veces nosotros incluso hacemos alianzas, nos unimos a quien no tenemos que unirnos y no seguimos el consejo del Espíritu Santo de Dios, hermano? Esto es una vida sometida al Espíritu. Esto es una vida en sometimiento a su autoridad. Esto es una vida llena del Espíritu. Esto es una vida donde ya no vivimos en la carne, sino que vivimos en el Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne, dice Romanos. Así que esto es serio, hermano. Esto es serio, ¿verdad? Y dice en el 2, sin consultarme. ¿Cuántas veces no le consultamos a Dios? Sin consultarme, bajaron a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza, imagínense ustedes, hermanos, pusieron su confianza en la protección de Faraón en vez de poner su confianza en la protección de Dios. Y trataron de esconderse bajo su sombra. Y el 3 dice, hermano, miren lo que dice el versículo 3. Estoy en Isaías capítulo 30. Pero por confiar en el Faraón, si yo lo adapto a mi vida, quizás yo no es que esté confiando en Faraón, pero puedo confiar en otras cosas que no necesariamente es Dios, es el Señor. Puedo confiar en otras cosas externas a Dios, en otros ídolos que yo he hecho para mi vida. Puedo confiar en mi trabajo antes que Dios. Puedo confiar en el jefe antes que Dios. Puedo confiar en el dinero antes que Dios. Puedo confiar incluso en mi familia antes de Dios. Todo lo que pongamos por encima de Dios como prioridad, en eso estamos poniendo nuestra confianza. En eso está nuestro corazón. Y dice aquí, por confiar en Faraón, por confiar en otras cosas que no es Dios, serán humillados. Seremos humillados, hermano. Y por depender de Él, serán avergonzados. Esa es la, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere, ¿verdad?, alertar de en dónde nosotros estamos poniendo nuestra confianza. Si estamos siendo pacientes, si estamos esperando en Él, ¿verdad? Así que estas son palabras que, aunque dichas en el Viejo Testamento, es lo mismo hoy día, porque el Dios del Viejo Testamento es el mismo Dios ayer, es el mismo Dios hoy y es el mismo Dios de siempre, hermano. Dios no varía, Dios es invariable, su carácter es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Amén, hermanos. Así que, y la respuesta de Dios, pasando a los versículos 15, el versículo 15, fíjense en otra respuesta de Dios. Esto dice el Señor soberano, estoy en el versículo 15. El Señor soberano
el Santo de Israel dice, ustedes, nosotros, se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. Seremos salvos en el sentido de que seremos bendecidos si ponemos nuestra mirada en Él, si lo buscamos a Él y si descansamos en Él. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Fíjese, hermano, en la tranquilidad y en la confianza, el estar tranquilos porque confiamos en aquel que todo lo puede y que todo lo sabe. En eso está mi fortaleza. Mi fortaleza es saber que Dios está en el control de todo. Mi fortaleza es saber que Dios lo puede todo. Mi fortaleza es saber que Dios lo sabe todo. No importa lo que yo vea con mis ojos. Para Dios no hay nada imposible. Y esa confianza, esa certeza de que Dios va a cumplir sus promesas en mí, me dan a mí fortaleza a mi vida. Pero no quisieron saber nada de esto. El pueblo de Israel no quiso saber nada de esto. Por lo tanto, hermanos, no seamos como el pueblo de Israel, ¿verdad? No cerremos nuestros oídos, no cerremos nuestros ojos y miremos a aquel cuya vida está, nuestra vida está en sus manos, ¿verdad? Dice el 18 para terminar, así que el Señor esperará. El Señor es paciente, hermano. El Señor es misericordioso. Dice, el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarle su amor y su compasión. Dios está dispuesto, hermano. Dios está deseoso a que usted acuda a Él, a que usted se entregue a Él, a que usted se humille delante de Él, porque Él quiere demostrarle su amor, su comprensión, su fortaleza. Él quiere bendecirlo, Él quiere ayudarlo, Él quiere dirigirlo, hermano. Pero solamente tenemos que cambiar nuestra mirada de las cosas terrenales, de las cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Poner nuestra mirada, como dicen Colosenses, apuntar nuestra mirada a las cosas de arriba, ¿verdad? Donde está el Señor. Pues el Señor es un Dios fiel, dice. Benditos son los que esperan paciencia. Benditos son los que esperan, los que son pacientes, los que son perseverantes y esperan su ayuda. Benditos, bendecidos, bienaventurados, felices todos los que esperan en Jehová. Porque Él, hermano, Él lo sabe todo y Él va a obrar, Él va a obrar, Él te va a ayudar, Él te va a hacer crecer, Él te va a resolver la situación, Él va a traer paz a tu vida, Él va a traer bendición a tu vida, Él va a traer fortaleza a tu vida, Él va a poner tus pies sobre peña, Él te va a cuidar en tu entrada y en tu salida, para ahora y por siempre, hermano, por siempre. Él es el que puede derrumbar muros en tu vida. Él es el que puede, hermano, hacer brotar de la peña, hacer brotar agua. Él lo puede hacer todo, hermano. ¿En quién vamos a confiar? Así que levantemos vuelo como las águilas, pero solamente cuando ponemos nuestra confianza y somos pacientes y esperamos en Él, ¿verdad? Por último, ¿cómo demostramos nuestra paciencia? ¿Cómo la reflejamos? Dando gracias a Dios, hermano. Siendo agradecidos con Dios. Siendo agradecidos con Dios
no importando la situación por la que estemos atravesando. El agradecimiento a Dios es extremadamente importante, hermano. Dios demanda de que seamos agradecidos en todo, hermano, en todo. Así que yo demuestro mi paciencia, yo demuestro mi espera en el Señor, mi confianza, mi perseverancia, dándole gracias a Dios todos los días y a cada momento de mi vida. Número 2, demostramos la paciencia buscando los propósitos de Dios. ¿Qué me quiere enseñar Dios? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios demostrarme a mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere quitar de mi vida? Yo tengo que, hermano, ir en busca de esa respuesta. Yo tengo que ir en busca de lo que Dios quiere para mi vida. Yo tengo que ir en busca de lo que Dios quiere hablarme a mi vida. Y aquí entra nada menos y nada más que la oración. La oración, hermano. La oración, que es la forma en que nosotros nos humillamos delante de Dios y reconocemos que necesitamos de Él. Otra forma en que demostramos nuestra paciencia es recordando sus promesas. ¿Cómo nosotros no vamos a recordar las maravillas de Dios? ¿Cómo nosotros no vamos a recordar de día a día todas las bendiciones? Como dice en Efesios, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, y ahí están todas las bendiciones por las cuales hemos sido bendecidos. ¿Cómo no recordar eso, hermano? ¿Cómo no recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, en otras situaciones por las que hemos enfrentado? Tenemos que meditar en la palabra de día a día. Esa es la forma en que nosotros podemos recordar las promesas de Dios, meditando en su palabra. Como le dijo Dios a Josué, meditarás en mi palabra de día y de noche y en todo momento, para que todo te salga bien. Así que los quiero dejar con este pensamiento, hermano. La razón, la lógica, nuestra razón no soporta momentos de quietud. ¿Por qué, hermano? Porque estamos programados para ser impacientes. Estamos programados para hacer las cosas por nuestra forma, a nuestra forma y a nuestra manera, para resolver las cosas en nuestro momento, de la forma en que queremos y en el momento que queremos. Por eso es que mi razón, mi lógica, no soporta la quietud. Sin embargo, la fe no necesita ver para creer. No andamos por vista, andamos por fe. Y la fe no necesita ver para creer, para saber de que Dios está obrando en mi vida, de que Dios está obrando en la situación, de que Dios está obrando en el mundo. No necesito verlo, yo sé que es así. En eso consiste mi fe, en la certeza de que Él está obrando en todo, hermano. Dios está obrando en todo. El descanso, fíjese, hermano, el descanso, el nosotros descansar, es el resultado de yo saber esperar en Dios. Es el resultado de yo tener y desarrollar y de experimentar la paciencia y la perseverancia en Dios. Como resultado, yo voy a experimentar el descanso, yo voy a experimentar la paz, que no proviene del hombre, sino que proviene de Dios, ¿verdad? La ansiedad y el cansancio. Oiga esto, hermano, échale mano a esto. La ansiedad y el cansancio son el resultado de una razón, de mi lógica, insatisfecha.
Es tremendo, hermano. Cuando no estamos satisfechos con lo que vemos, cuando no estamos satisfechos con lo que hacemos, con los resultados que tenemos por nuestras propias acciones, trae como consecuencia la ansiedad y la frustración a nuestra vida. Pero cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, cuando nosotros somos perseverantes en Dios, a pesar de las situaciones que estamos atravesando, cuando ponemos nuestra mirada en Dios, cuando consultamos a Dios, entonces el resultado es que vamos a experimentar la paz, la bendición, la tranquilidad que Dios tiene para nosotros, hermano. Inténtalo, hermano. Rete a Dios en esto, ¿verdad? Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios dice. Y si es lo que Dios quiere y es lo que Dios promete, usted puede estar seguro que Dios lo va a cumplir. Así que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. Y recuerde una cosa: Dios nos ama. ¿Y de qué manera? Que el Señor les bendiga. Chao.